Muy buenos días, familia. Mucha paz y mucho gozo en el nombre de Jesús. Sean bienvenidos todos, todas. Sean bienvenidos a este domingo precioso que el Señor nos regala. La iglesia en casa todavía. Gloria a Dios, gracias por estar atentos, pendientes. Y aquí estamos de nueva cuenta para transmitir un poco del mensaje que creo que viene del Señor. Amén. Y quiero saludarles, bendecirles, quiero que reciban de parte de Dios lo mejor, pero fundamentalmente paz, gozo, sanidad y la provisión. ¿Amén? Y vamos a estar orando, ¿qué les parece? Vamos a orar para que Papito Dios nos guíe en este tiempo, que no sea yo, sino que sea el Santo Espíritu de Dios el que me use para poder hablar lo que Papito Dios quiere que hablemos. Sean bienvenidos todos en cualquier parte del globo terráqueo que usted se encuentre, sea bienvenido. Vamos a orar. Padre Dios y Padre bueno, damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Y que sea su santo nombre, Señor, exaltado y glorificado, Señor. Pido, Padre, para que sea usted usándome para poder llevar este mensaje. Yo mismo, Señor, dispongo mis oídos, mi mente, mi espíritu, para poder recibir lo que usted tiene en esta mañana para cada uno de nosotros. Con humildad de corazón, Señor, con sencillez de espíritu. En el nombre precioso, maravilloso de Cristo Jesús, háblenos, Señor. Amén. Amén, amén. Estuve conversando, bueno, yo siempre converso con mi esposa, ¿verdad? Dialogando un poco con ella, platicando y cómo iba a llevar este mensaje y mencioné un nombre, ¿verdad? Mencioné un nombre bíblico, ¿verdad? Para que no crean que voy a hablar de usted. Un nombre bíblico. Y era el nombre de Nicodemo. Entonces, hablando un poquito de él, ¿verdad? Se dice de que era un hombre, un principal, ¿verdad? Entre los judíos, era un hombre muy entendido, muy letrado, un hombre muy influyente también en ese tiempo, ¿verdad? Era un hombre bien cauteloso, bien cauteloso porque llegó a visitar al Señor Jesucristo de noche, ¿verdad? Llegó de noche a él, ¿verdad? Para hacerle algunas preguntas, indagar, investigar. Él quería saber de qué se trataba este hombre, Jesús de Nazaret, por los milagros que hacía. Y él decía, bueno, esto no lo hace cualquiera, solo alguien enviado de Dios, ¿verdad? Entonces, era cauteloso y preguntaba, quería saber de todo, quería saber. Aunque era un poquito inmaduro, pues también, ¿verdad? Y quería ser equitativo también. En el desarrollo lo voy a ir explicando cómo va el asunto. Y aunque cuando estaba hablando de Nicodemo, teniendo una conversación ayer con un amigo, ahí en la calle me lo encontré, un amigo viejo y un viejo amigo también, ya estamos canosos. Y hablamos de personas que conocemos, que hemos conocido, estuvimos en un ministerio precioso ambos. Y me decía, ay hermano, hay gente que solamente se convirtió, pero no se transformó, no cambió. Les oí hablar las mismas malas palabras, tratar a la gente de la misma forma. Y entonces, hablando con ese amigo, güey, también me recordaba a esto de Nicodemo. Entonces, cuando hablamos de Nicodemo con mi esposa, ahí anduvo en mi cabeza Nicodemo, ¿verdad? Que era un hombre principal, era como un sacerdote. Ha llegado al Sanedrín. El Sanedrín era como el Congreso donde se dictan las leyes, pues, ¿verdad? Y parece que era un voto efectivo el de él también. Y viendo de hermano, pues que tenemos que venir a Jesús y no solo recibir a Jesús, sino creerle a Él y ser transformado, permitirle que el Espíritu Santo de Dios a nosotros nos transforme, nos cambie nuestra manera de pensar, ¿verdad?
Romanos 12:2 dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Muy bonito, interesante. Hay que ponerlo en práctica. Entonces, en la conclusión con la plática con este amigo era de que solo habían llegado para oír de Jesús, pero no para recibir a Jesús y ser transformado. Entonces, vamos a dejar mejor que la palabra nos ministre, que sea la palabra mejor la que nos lleve, ¿verdad?, a esto de Nicodemo, que es muy interesante. Entonces vamos a leer la palabra del Señor y vamos a estar en San Juan 3. San Juan 3, vamos a estar del 1 hasta el 21, hay más, pero hasta el 21, ¿verdad? Y vamos a leerlo y después vamos a sustraer algunas cositas ahí, ¿vale? Y por favor, pues no se levante, no se vaya de ahí y siga desayunando o almorzando, cenando, depende el horario en que usted se encuentre ahí, ¿verdad? En su país, en ese país. Y yo creo que el Señor nos va a hablar. Ay, entonces, tranquilito, pues, no crea que son dardos para usted o querer molestarlo a usted. Yo prefiero que sea la palabra del Señor la que nos moleste. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Vamos a estar en San Juan 3, del 1 al 21. Leamos. ¿Preparados? San Juan 3, iniciando el 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que los que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Yo recibo esa palabra y yo espero en Cristo Jesús que usted también la reciba. Amén. Bien, aquí estamos viendo a un hombre, un principal entre los judíos, que le dice al Señor Jesucristo que cómo es posible de que un hombre pueda entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer de nuevo. Y aquí el maestro responde, bueno, le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿verdad? Y le dice que de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a los pies del Señor por primera vez, tenemos un montón de cosas como misterios, un montón de cosas que no conocemos, un montón de cosas que ni siquiera hemos oído y mucho menos que hayamos visto, Y bueno, yo puedo hablar por mí en esta parte, ¿verdad? Porque yo era un ciego, sordo y mudo. Ignorante. La palabra ignorante no es mala, hermano, solamente que ignoramos lo que no sabemos. Sencillito, profundo. Un científico puede ignorar un montón de cosas que no conoce. Un científico. Igual un profesor, maestro, puede ignorar un montón de cosas. En este caso, Nicodemo estaba ignorando cómo era que tenía que nacer de nuevo, cómo era que tenía que nacer espiritualmente, y era recibiendo a Cristo Jesús en su corazón, ¿verdad? Para ser un hombre espiritual y dejar de ser el hombre carnal. Y aquí es donde viene una separación de cosas, ¿verdad? A veces somos bien religiosos y carnales. Ojalá seamos religiosos y espirituales, aleluya, tremendo. Pero se nos olvida lo espiritual. ¿Cómo es que tenemos que nacer de nuevo? Bueno, nos arrepentimos de todos los pecados bárbaros que hicimos y recibimos a Cristo Jesús. Se activa el Espíritu Santo de Dios en ese momento y usted recibe el Espíritu Santo de Dios. ¿Okay? Ahí es el nacer de nuevo. Ahora, para que nosotros podamos nacer de nuevo y tener cosas nuevas, tenemos que buscar cómo llenarnos de la palabra, cómo venir de sed de Jesús, sed de Dios, sed del Espíritu Santo, para que podamos ser entonces de hombres carnales a hombres y mujeres espirituales. Y ya vamos a entrar, solo quiero dejar esto un poquito más claro. Por ejemplo, las personas que hablábamos malas palabras, yo era uno de ellos, en el mundo carnal, cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, cuando recibimos a Jesucristo, venimos a ser personas espirituales. En esta tierra, viviendo en esta tierra, ¿verdad? Poniendo los pies en el suelo, venimos a ser personas espirituales. Y venimos a conocer más profundamente a Cristo Jesús y más profundamente tener una relación personal íntima con el Espíritu Santo de Dios. Y eso va a hacer de que a nosotros nos transforme y nos cambie la mente. El rollo envejecido, añejado que teníamos ahí, esa cinta que teníamos ahí de tradiciones, de costumbres, de etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, una vez que venimos a los pies del Señor Jesucristo, una vez que somos llenos del Espíritu Santo de Dios, nuestra mente, el chip carnal va a ser cambiado por un chip espiritual. En el mejor sentido de la palabra, el chip, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar a hablar diferente, a actuar diferente. Ya no vamos a hablar las cosas que hablábamos. ¿De acuerdo? Entonces, me parece a mí que las condiciones de Nicodemo por ahí andaban. Porque él era un sacerdote, era un maestro y no sabía estas cosas. Vamos a seguir.
Dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una regeneración, es un nuevo nacimiento, es una nueva vida. Es una nueva vida. Totalmente es una nueva vida. Ves las cosas diferentes, ves las cosas en el Espíritu, ves las cosas espiritualmente y comenzás a actuar espiritualmente, poniendo los pies en la tierra, en el suelo. No andar en el aire, porque a veces de repente, que me perdonen quienes actúan así, andan muy espirituales, muy en el aire, que no miran ni las necesidades de la gente, los problemas que hay en la gente. Allá en el aire, en una burbuja, no, eso no. Bueno, yo no creo que sea así, porque por el ejemplo que nos deja el Maestro. ¿Quién más espiritual que el Señor Jesucristo? ¿Hay alguien más? Ni Pablo, ni Lucas, ni Mateo, ni Pedro, ni María, ni Magdalena, ni... ¿Hay alguien más espiritual que el Maestro? Ok, entonces, cuando somos transformados, cuando somos cambiados, vamos a lo que el Espíritu Santo de Dios nos está orientando, nos está dirigiendo, nos está hablando. Amén. Como les digo, sin despegarnos del suelo, sin despegar nuestros pies del suelo. Dice, ¿eres tú, maestro? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel y no sabes esto? Y esta partecita me gustó, espero que a usted también le guste. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Oiga esto, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿A cuántas personas sanó acá en la tierra el Señor Jesucristo? A muchos. Hizo ver a los ciegos, hizo hablar a los mudos, sanó a leprosos, liberó a mujeres que andaban en situaciones de promiscuidad, liberó a endemoniados, y prácticamente eran cosas como, bueno, eso es sobrenatural, porque no es la costumbre. Alguien está enfermo, alguien está poseído por un espíritu malo y nadie llega donde el hombre a imponer mano, a orar por echar fuera demonios. Porque esas cosas sobrenaturales las entendemos así, ¿verdad? Alguien que está lleno del Espíritu Santo de Dios y puede ir a sanar y echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Amén, en el nombre de Jesús. Porque si va usted en el nombre propio, va a salir contaminado, hermano. Mejor vaya en el nombre de Jesús y haga las cosas en el nombre de Jesús y glorifique el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a conocer las cosas celestiales si no creemos las terrenales? Las cosas evidentes, las cosas que... No, eso es mentira, pero lo está echando fuera. Al ciego, pero hombre, ¿cómo va a venir a querer sanar al ciego? Hasta perdona pecados. Ok, entonces tenemos que estar en la sintonía espiritual para recibir lo espiritual. Por ejemplo, yo decía, eso de hablar en lengua es extraño. Eso es celestial, creo yo. Y entonces, y de repente un día, allá en Heredia, allá en Costa Rica, en una administración que hubo, John Carret hablando, y orando, y dice, tú que sientes ese cosquilleo en el estómago, suelta tu lengua y el Espíritu Santo de Dios le va a poner el sonido. Y comencé a hablar en lengua. Ya estaba la cosa ahí poniéndose bien, pues. Entonces ya estábamos entendiendo un poquito más de esas cosas celestiales, ¿verdad? El hablar en lengua celestial, ¿verdad? Entonces ahí comenzó un cambio en mí y a ver que las cosas espirituales, ¿verdad? Y en algunos momentos también el Señor usándome, la gloria sea para el Señor, en algunas sanidades y en algunas liberaciones. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Y entonces ya íbamos entendiendo. Ya yo, como Nicodemo, ya iba siendo un poquito más transformado al ver las cosas celestiales acá en la tierra. Y usted y yo somos capaces de poder acercar el cielo acá a la tierra. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios y respaldados por Jesucristo, vamos a hacer que el cielo se acerque acá a la tierra. Vamos a poder vivir lo más celestial acá en la tierra, en medio de este mundo carnal, tremendo. Amén. Vamos a seguir. Y dice, si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si te dijere las celestiales? ¿Verdad? Entonces, nadie subió al cielo sino el que descendió, que está en el cielo. Y como Moisés, en este caso, lógicamente, se estaba refiriendo a él, al Hijo del Hombre, a él mismo, a Jesús, ¿verdad? Él vino en cuerpo, ¿verdad? Acá como Dios, pero él se despojó de sí mismo y era un hombre que creía en Dios, creía en su Padre y que creía que su Padre lo iba a respaldar, por eso hacía las maravillas que hacía. Así usted y yo, que creemos en ese mismo Padre y que creemos en Jesús y que el Espíritu Santo de Dios nos asiste, nos apoya, nos ayuda, vamos a poder hacer algunas cosas. Dijo el Señor Jesucristo, todo aquel que en mí cree, las cosas que yo hago, Él también las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, Él nos iba a respaldar, Él nos iba a dejar al Espíritu Santo de Dios, el Paráclito, el Defensor, el Abogado, ¿verdad? El que nos iba a orientar y a llevar a toda verdad. Amén. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios, la cosa cambia, hermano. Dejamos de ser carnales, poniendo los pies en el suelo, somos espirituales. Podemos transformar atmósfera, cambiar atmósfera. Usted llega a una casa y la cosa se mira tensa, se mira pesada. Mejor la esposa se mete por allá porque el marido la acaba de regañar. Y si usted llega a una visita ahí, mala onda, ¿va? Usted nota cómo está ese ambiente. Y usted puede ser transformador de esas atmósferas para bien. Amén. Alguien que anda lleno del Espíritu Santo de Dios. Bueno, si el Espíritu de Dios le está hablando aquí ahorita, gloria a Dios. Ay. Puedo decir otras cositas más ahí, de cosas que le han pasado a mi esposa, visitando a algunos hermanos pastores. Pero me voy a quedar por ahí. Vamos a seguir. Y dice el 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El 16, eso es, todos sabemos ese versículo precioso que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué desprendimiento el de Papá Dios. Despojarse de su Hijo, enviarlo a la tierra. Y el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo, nadie más lo va a hacer. Dios lo sabía, que nadie más lo iba a hacer. Nadie más lo iba a hacer, solo su Hijo. ¿Amén? Él tenía confianza en su Hijo y lo manda para hacer ese trabajo. Salvar el mundo, casi nada. ¿Cómo la ve? Salvar el mundo, hermano. Y dice él entonces, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en Jesús. Este asunto de la salvación, hermano, es serio. Creer en Jesús es honrar a Jesús, es ser transformado por Jesús, es permitir que Jesús haga el cambio, que el Espíritu Santo de Dios nos transforme. Permitámosle eso, hermano.
ya no sigamos respondiendo feo, hablando mal. 19, vámonos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mira, hermano, muchos cristianos, no voy a atrever a decir esto con alguna propiedad, porque ya en 21 años, casi 22, lo he podido ver, y era la conversación que tenía con ese amigo ayer, que han cambiado un poquito, hermano, pero no han sido transformados con un arrepentimiento verdadero de dejar las cosas del mundo. Habemos cristianos que nos gusta venir cargando algunas cositas viejas que nos gustan. Ahí tiene que quedar eso con el hombre viejo. Malas palabras, refunfuñar. Ay, Dios mío, un montón de malandrinadas, hermano. Ay, Dios mío, un montón de cosas es amar las tinieblas en vez de amar la luz. Amén. Y dice acá, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Sí, es cierto, es cierto, ¿sí o no? Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ya no quiere darse a conocer esas cosas malas que estaba haciendo. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Entonces, el cambio y la transformación que necesitaba tener Nicodemo es como la que necesita tener usted en esta mañana y como la que necesito tener yo también, más profundamente, conocer más de Dios, venir más a Él, amén, y ser transformados y servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Ese es el mensaje que tenía en esta mañana, hermano. Tengo un poquito más en San Juan 6:60. Vamos a leerlo. Y que el Espíritu Santo de Dios le redarguya. Amén. Palabras de vida eterna. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es la palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? 62. Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir de donde estaba primero, regresar al cielo? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les había de entregar. Oiga, esto qué tremendo, esto me pone bueno. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre, del Padre. 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Le gustaban las malandrinadas, ¿verdad? Las malas palabras, las obscenidades, etc. Estamos en el 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. ¡Ay! Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. El Señor sabía, el Señor nos conoce muy bien. El Señor sabe que usted tiene que cambiar. El Señor sabe que yo tengo que cambiar. Amén. Era este mensaje, hermano, que quería, para que dejemos de ser carnales y procuremos venir más a lo espiritual, a apoyar a otra gente que necesita
de dejar y hacer ese cambio rotundo y total, de no seguir jugando al cristianismo y decidirse efectivamente ser cristiano. No solamente ser un creyente, sino alguien que ha sido transformado, alguien que ha sido cambiada su manera de pensar, su manera de hablar y de actuar. Gloria a Dios, que el Señor me los bendiga rica y abundantemente en todo lo que hagan. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, porque así como tú le ayudaste a Nicodemo a quitar esas vendas, a quitar esas cosas, Señor, así necesitamos muchos de nosotros, Señor, que usted nos asista con su Santo Espíritu, para que podamos, Señor, ser transformados completamente. No solamente ser creyentes, sino personas transformadas totalmente. No solamente recibir la palabra, sino que también ponerla en práctica, esa palabra. Ser transformados. Te permitimos, Señor, para que sea usted haciendo ese cambio en nuestras vidas. Lo necesitamos urgente, Señor. No podemos vivir una vida mediocre espiritualmente. Así como usted es un profesional y que hace su trabajo con mucho éxito, así tiene que venir a los pies del Señor para hacer el trabajo espiritual con mucho Espíritu Santo, lleno del poder de la unción del Espíritu Santo para poder transformar, para poder ser transformado y poder transformar, para poder hacer que el cielo venga acá a la tierra, para que la gente pueda creer de que hay un Dios poderoso a través de ver su verdadero cambio, su verdadera transformación, así como Nicodemo estaba siendo ministrado por Jesús, por el Maestro. Que sea la palabra ministrándole en esta mañana para una verdadera y total transformación espiritual en su vida y también en la mía. Gracias, Señor, porque nos has hablado. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos que cambiar. Sabemos que tenemos que hacer un trabajo de más humildad, Señor, pero de más acercamiento a ti, Padre. Que sea la palabra honrada, que sea nuestro Señor Jesucristo honrado, que sea el Espíritu Santo de Dios honrado, que sea nuestro Dios precioso, maravilloso, honrado. Te alabamos, Señor, te adoramos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Lo pedimos todo en el nombre que es por sobre todo nombre, maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que es Rey, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios me los bendiga rica y abundantemente. Pronto vamos a estar dando algunos anuncios. Más adelantito, ¿dónde vamos a estar ubicados? Más adelantito les decimos. Así es que estamos bastante próximos. Cuidémonos, sigamos siendo prudentes, sigamos manteniendo para mientras la iglesia en casa. Pero háganlo. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Mucha paz y mucho gozo en el nombre de Cristo Jesús. Hasta la próxima. Dios me los bendiga. Bendiciones a todos.